parte final de esta línea entre dos, yo estoy sorprendido. No, de verdad, lo digo sin que me quede, pero es el programa más corto en los lineamientos de cada segmento que hemos tenido todo el año. No sé si es porque es el centenario y estamos derechitos, acomodaditos en los tiempos que nos manda la televisión, sobre todo la televisión. Pero bueno, la línea que nosotros estamos persiguiendo es hablar con cada uno de los gerentes de los equipos, porque debido a voz del propio gerente es distinto escuchar cuál es el plan y cuál es la visión que él tiene, ¿no? Puedo hacer una acotación. Lo intentamos, más no tuvimos la receptividad que tuvimos, por ejemplo, en Caribe. Bueno, situaciones que se van presentando no pudieron. ¿No? Exactamente, sí. Es que, bueno, en el periodismo lo normal es que te puedan decir que no. Eso es absolutamente normal. Eso es como respirar también, ¿no? Está en uno cómo busca las maneras de ir accediendo a la información. Y bueno, eso hicimos para preparar el análisis de cara a esta campaña 25-26 de Tiburones de La Guaira. Me gustaría saber cómo ves tú la situación, porque a Tiburones hay que, digamos, abordarlo de distintas perspectivas. Yo lo veo así. Ajá. Esta que está aquí arriba es el Tiburones que pudieran tener. Esta que está aquí, que no está abajo, está digamos a la mitad o un poquito más allá de la mitad, es el Tiburones que hay. Pero para mí La Guaira es uno de los equipos que, si pudiera contar con todo el material disponible, estamos hablando de donde liga establecido, en plena vigencia, en fin, si pudiera contar con ese material, estaría por allá arriba. El término medio es el que vamos a ver posiblemente. Y lo digo empezando porque para mí perdió el mejor manager de la liga. Sin que me quede nada por dentro. Pablo Guillén es el mejor manager de la liga. No por historia, por conocimiento, por una serie de factores, por su personalidad, por muchos elementos. Yo no tengo una amistad directa con Osvaldo, pero siempre he tenido una buena comunicación periodista, pelotero o ex pelotero en este caso. Pero sí, en mi opinión, los juegos que dirige Guillén, da gusto verlo. Tú criticarlo no puedes. Guillén está haciendo esto por esto, y lo hace con la razón de vida. Digo esto porque Gregorio Petit va en ese camino de convertirse en un gran estratega. Ya inclusive tiene su equipo en la final del AA de los Atléticos de Oakland, y eso con unos años de experiencia. Pero una cosa es saber que puedes recorrer el camino y otra a veces haberlo andado. Ya Guillén es un tipo que ha pisado todos los terrenos posibles y ha habido y por haber como estratega. Para mí el abordaje va de curva de aprendizaje. Claro. Porque ya existía una estructura en ese equipo que fue campeón, que venía de ser subcampeón, y pasan muchas cosas en el medio. Pero ese es el año soñado. O sea, ese es el año soñado. Todo le salió bien. Claro, todo le sale bien. Y al año siguiente no es... si tú me preguntas a mí del béisbol en general, el único antecedente que yo me recuerdo de haber visto algo parecido fue en Grandes Ligas, y fue los Marlins cuando los desarmaron después de ser campeones en el 97. Fue 97, fue 96 y 97 fue que los desarmaron, o 97 y 98 fue que los desarmaron. Sé que cuando fueron campeones con el batazo aquel de Edgar Rentería sobre Cleveland. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, se desarmó la base de ese equipo que fue campeón, se terminó desarmando. Yo no voy a discutir cuáles fueron las razones, si fueron acertadas o no fueron acertadas. La realidad es que hicieron cambios y salieron de varias piezas. Hubo una fractura interna que en entrevistas me dediqué a escuchar las declaraciones de Fernando Veracierto, y me llamó mucho la atención el énfasis que hizo de que se había perdido el respeto y que había que recobrar la armonía. Y en un live que él hizo con Atilano Hidalgo, nuestro pana vieja, Jamón, popular Jamón. Habló mucho, se expresó mucho de lo importante que era sentar las bases. Y él dijo, mira, sin demeritar lo que había antes, pero vamos a una línea de profesionalizar, llevar a lo que es la estructura de hoy día, del béisbol de hoy día, asemejarlo a Grandes Ligas. Y por eso la estructura termina siendo mucho más rica, donde en la gerencia también, no solamente a Johnny Gómez, vamos a recordar que Fernando Veracierto es asistente al director
internacional de béisbol de los cerveceros de Milwaukee, Sí. y de desarrollo de peloteros latinoamericanos. Johnny Gómez, que también tiene un puesto dentro de los Rangers de Texas, es su asistente. Sumó también a Gregor Blanco y a Eddie Adrianza a esa estructura de la gerencia deportiva. Mi gran amigo Richard Díaz también forma parte de ese grupo. Y entonces, bueno, esto me suena algo semejante a lo que está viviendo Águilas del Zulia en estos momentos. Entonces, para tú pretender, y hablan que esto no es un tiburones, no hablan de un tiburones de una temporada, sino hablan de sentar las bases de aquí, pavimentar el camino hacia adelante, ¿no? Creo que después de todo lo que vivieron el año pasado, me suena algo lógico que ocurra esto. Vamos a recordar que el año pasado hubo esos dimes y diretes, salida de gerencia, votaron a Guillén volvió una cantidad de cosas que, bueno, que terminaron generando una situación que los derivó a la eliminación. Después de haber sido campeones del Caribe, entonces caes, después de besar el cielo, de llegar al cielo, caes a los infiernos. Déjame decirte que creo que ese episodio de la despedida no despedida, de la reenganchada no reenganchada porque no había despedido, no había votado, de Guillén y el dueño de Tiburones de la Guaira, creo que es uno de los escenarios a nivel de redes que más se vieron en Venezuela en el último año. Probablemente, sí. Yo no recuerdo cuántas visitas había, pero era una cifra, y eso pasó de madrugada. Sí. Y cuando tú ves lo que pasa aquí con este movimiento, que sí, que el otro hablaba, que eso no es así porque yo soy el dueño, o sea, esa situación por redes fue una locura. Entonces, bueno, esos episodios de esas situaciones se aprende, y yo creo que parte de eso lo hemos ido viendo porque a comparación a lo que fue la preparativa de la temporada pasada, creo que esta gente ha estado en silencio y trabajando para lo que tienen que trabajar, ¿no? Que eso siempre es positivo. La persona que está liderando este proceso, en la persona de Fernando Veracierto, ha tenido, porque sí hizo también uso de la plataforma del equipo del canal de televisión del que es dueño Wilmer Rupert, y Canal I. También en Canal I han hecho unos programas los días lunes, unos lives, y le permite al aficionado saber en qué está trabajando el equipo y que van presentando resultados concretos, cuestión que me parece sumamente positiva. Entonces, hablando que crean un orden importante dentro de la oficina, y la oficina es la que va trabajando para ir construyendo lo demás. Lo demás, empezamos a hablar de ese cuerpo técnico. Si tú estás perdiendo o estás decidiendo dejar ir a el mejor manager que puedas tener en la cuenca del Caribe, sin duda alguna. Pero personajes como Osvaldo Guillén tienen también sus pros y sus contras para las convivencias, para los manejos. Y bueno, tú estás comenzando un proceso de gerencia y tú quieres sanear cierta cantidad de cosas. Entonces, bueno, la decisión fue esa. El tiempo no dirá, los resultados deportivos no los dirán, y no solamente en una campaña, sino en lo sucesivo, si la decisión fue la mejor o no. Yo creo que hay que permitirle el tiempo de que trabajen y que se vea el fruto de lo que ellos quieren construir, ¿no? Y no sacarlo nada más por resultado de que si la Guaira clasifica o no clasifica esta temporada, de que si lo hacen bien o lo hacen mal. Para mí es un equipo que tiene muchos condicionantes, ¿no? Sí. Si nos vamos, después de la estructura que crean para la oficina, y nos vamos al cuerpo técnico. El cuerpo técnico es de lujo. Sin duda. De lujo. Alex Cabrera como coach de bateo, Kiko Rodríguez como coach de picheo, Petit, que tiene una carrera a nivel de ligas menores muy buena. O sea, creo que tienen el material suficiente como para trascender. Exactamente. Y nadie le puede decir aquí, mira que tú no sabes eso, no. Sobre todo. Una figura de Grandes Ligas. Alex Cabrera es posiblemente uno de los mejores bateadores de derecho de la historia de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela. Y un equipo que ha ido desarrollando lanzadores muy buenos. Sí. Llamado Piratas de Pittsburgh. El coach de picheo de triple a Sidney Bello. Y es el que va a estar trabajando de la mano con Francisco Rodríguez para manejar el picheo de Tiburones de la Guaira. En el bullpen van a tener a Enrique González, a Fresita. Vuelve Liu Rodríguez. Rainer Olmedo va a estar también como coach. Javier Colina, que también ha sido manager en AA con Arizona, también va a ser parte de ese cuerpo técnico y va a estar trabajando en la parte de bateo con Alex Cabrera. Alex Cabrera
esperemos tener la oportunidad de traérselos a esta línea entre dos, tiene algo muy positivo. No solamente importa que sepas, sino que sepas transmitir ese conocimiento. Y Alex Cabrera tiene esa habilidad. Francisco Rodríguez está en ese proceso de formación y yo le puedo decir personalmente, no me lo contaron, yo lo vi en una ocasión. Tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo con Tiburones de La Guaira. Comencé ahí como numerólogo, en un momento dado fui coordinador de circuito, era el bateador emergente para comentar. Ha sido un tiempo bastante prolongado. También estuve un ratico con la prensa, con el departamento de prensa. Entonces, bueno, digamos que la vida me dio la oportunidad de estar bastante de cerca. Y a Francisco Rodríguez yo lo vi conversando en una oportunidad con Ronald Belisario. Cuando Ronald Belisario tuvo ese repunte y ese despegue en la Liga Venezolana, hubo una conversación prácticamente de arenga de Francisco Rodríguez a Ronald Belisario, hablando de picheo y diciéndole algunas cositas ya a Francisco Rodríguez como figura. Y es cuando termina de despegar, es el arranque que después lleva a Grandes Ligas. Esos buenos años que tuvo en Grandes Ligas Ronald Belisario. Ya él se había asomado en Grandes Ligas, pero no se había estabilizado. Y después de ese año aquí en Venezuela, bueno, fue un despegue. Entonces, a Francisco hay que darle también el beneficio de la duda en este sentido, porque vuelvo y repito, el hecho de que tú hayas jugado y hayas sido una superestrella, eso no asegura que tú tengas la capacidad de transmitir todo eso que tú aprendiste y todo eso que tú lograste acumular, ¿no?, en tus años como pelotero. Entonces, en ese sentido, yo también veo un grupo sólido para eso. Entonces ahora vamos a lo que realmente importa, porque son los que juegan. A los que vienen. Ajá. Podemos hablar un capítulo de los que no sabemos si vienen. El caso de Acuña, complicado, molestias 2 veces en la temporada, faltó gran parte de la misma. Nos gustaría que viniera para ponerse a yo te diría, lo cual no ha oficializado si va a ir o no al Clásico Mundial. Yo te diría que deberíamos repartir la lista en 3 bloques. Okay. El primer bloque es lo que sabemos que no viene. Lo que creemos que no viene. Creemos que no viene. Ese es uno. Francisco, Ronald, yo creo que no. Sí. Contreras, que no debe. El otro es, si deciden y quieren hacerlo, lo pueden hacer. Santander viene un año donde prácticamente no ha jugado. Ese debería jugar porque prácticamente no hay situación. Exactamente. Pero igual la organización le puede decir, no te vuelvas loco, quédate tranquilo, quédate en Dunedin trabajando y listo. Y no te ríes. No tenemos esa, porque apenas están comenzando, es el primer año de un contrato multianual. Entonces es delicado. Wilson Contreras. Oye, ojo, si ve actuación en la postemporada, menos. Si le va bien en la postemporada, capaz que Toronto le dicen, mira, si te bateaste muy bien, quédate tranquilo, no te vuelvas loco. Eso puede pasar. Igual, bueno, realmente prácticamente no jugó, ¿no? Es complicado eso. Wilson creo que ya está en un estatus donde él puede decidir lo que quiere hacer. Y si él decide jugar, él va a poder jugar. Nadie se lo va a impedir. Entonces, de ahí hacia abajo viene otro lote que yo creo que es intermedio. Tenemos a Michael García. Porque Michael García todavía no es un pelotero que tenga un contrato multianual cuantioso, pero ha tenido un año espectacular y hasta lo que proyecta, ¿no? Ha jugado mucho. Ya él había dicho el invierno anterior que iba a hacer un plan de trabajo para fortalecerse. Intentó jugar, estuvo practicando, le ganó más el gusanillo de las ganas, pero fue cuando resultó la cuestión de la mano que lo tuvieron que operar. Gabriel Arias y Brian Rocchio, yo creo que sí, van a venir. Exactamente. Sobre todo Rocchio, porque inclusive lo bajaron a ligas menores este año. Arias terminó jugando mucho shortstop y Rocchio jugando shortstop y a veces segunda cuando Arias va al campo corto. Exactamente. Máximo Acosta es un pelotero de, yo creo, lo que es Máximo Acosta y Jorge Barrosa, yo creo que están en la misma línea de que ellos sí van a venir a jugar acá, que sí van a incorporarse al equipo. Hablando de lo que son los jugadores de posición. Esa situación nos falta Luis Matos. No, bueno, Matos ya jugó el año pasado aquí. Matos ya jugó el año pasado, fue novato del año, pero no ha jugado tanto como pensábamos nosotros que iba a jugar en Grandes Ligas. Capaz que de repente le hace falta una reedición aquí en la liga. Yo creo que de todas Matos va a jugar. Por eso
ni me preocupa. El caso de Miguel Rojas es un caso semejante a lo que mencionamos primero. Si él decide, si él lo quiere hacer, él va a venir a jugar. Yo creo que Miguel va a venir a jugar para despedirse de la afición cuando él lo decida. Ojo, puede ser este año, porque lo que vi de él no está para retiro, está para seguir en Grandes Ligas en un rol distinto, pero tiene mucho todavía que dar. Pues, pudiera decidir 1 o 2 años más perfectamente seguir jugando el rol. Ok, entonces, Osvaldo Cabrera dependería mucho del estado de su progresión. Vamos a recordar que en mayo fue operado de la fractura que sufrió en el tobillo, y no solamente fue la fractura, sino también hubo daños en ligamentos. Entonces, un poco más complicado, no sabemos. Revisé el reporte de las lesiones de los Yankees de Nueva York ayer y no había una mayor actualización desde junio. Entonces, bueno, hablando, este es el escenario de esas piezas donde Tony dice que, bueno, los tengo aquí arriba. Si ellos llegan a poner todos esos peloteros en el terreno de juego, que sería el sueño ideal, claro, bueno, estaría eso. Entonces, vámonos a la parte más terrenal, donde hay cuestiones que pueden ser bastante interesantes, ¿no? Si hablamos de un equipo, se estructura en buena medida desde la defensa, de la defensa en adelante. Tú dirías, bueno, lo primordial es la línea central, y en los años de Osvaldo Guillén hubo muchas diferencias con los receptores. Sí, señor, muchísimo. Entonces, para el criterio de esta gerencia, consideran que Sebastián Rivero ya tiene el suficiente recorrido, que ya está lo suficientemente maduro para ser el catcher de planta de este equipo todos los días, y viene una sólida temporada en AAA que lo llevó nuevamente a Grandes Ligas con los Angelinos. Ahí también están contando con Tomás Telis, que viene de jugar en la Liga Mexicana, y me sorprendió porque fui a buscar los datos y Telis jugó muchísimo. Prácticamente todo el tiempo de juego que tuvo en la pelota mexicana lo jugó como receptor. Y hubo un detalle no menor que yo dije, wow. El hombre tuvo un porcentaje cercano al 50% de retirados en intento de robo. Creo que son 48%. Que le salieron 77 y retiró a 37. Le llegaron 40. Y bueno, esto es algo de respetar. Entonces consideran que entre estas dos piezas y un elemento más, donde hay varias piezas para escoger, un prospecto que apuntaba a ser una tremenda figura, Diego Cartaya, que ha ido viviendo horas bajas en su desarrollo en ligas menores, en su tránsito por las ligas menores. Las lesiones también han estado presentes, pero Diego Cartaya es una pieza que seguramente va a venir. También está por ahí peloteros que han tenido otro tipo de recorrido, como José Córdoba de los Rockies de Colorado, que está en muy buena consideración, además de ser un bate alegre. Aaron Antonini, que tuvo su primer año una experiencia fuera de la pelota organizada, y él arrancó jugando con los Diablos Rojos de México. Consigue un contrato con Texas para jugar en AA, juega un buen rato en AA y después termina quedando en libertad y va a jugar a Liga Independiente. Entonces, bueno, también un catcher que ha mostrado en esos pasos por esas ligas que también puede batear. E Israel Pineda, que viene de jugar en la Liga Mayor, que quizás este es el perfil de más el catcher defensivo, que se destaca más por la defensiva que por su capacidad ofensiva. Seguimos y vemos la otra parte del elemento, dejando un punto muy importante, que es el picheo. El picheo lo vamos a analizar de último. Cuando vemos lo que tienen dispuesto para el cuadro interior, hay una noticia muy interesante, porque La Guaira tuvo mucho tiempo el año pasado jugando el capo corto Alcides Escobar. Sí. Y uno de los mejores prospectos que tiene Tiburones de La Guaira, que es Yader Areinamo, pelotero que este año Milwaukee lo cambió pelo a pelo por un receptor, Danny Jansen. Ahora con Tampa Bay, Areinamo está dentro del listado de los 30 mejores prospectos de los Rayos de Tampa Bay, y va a ser el que va a arrancar jugando el shortstop para Tiburones de La Guaira. Entonces ya eso te entrega una solvencia. Si en definitiva va a ser Alcides el que va a jugar la segunda base, algo que se ha dejado claro en las declaraciones que ha dado Fernando Veracierto, es que él quiere ver a Yangervis Solarte como primera base de todos los días.
que la carga o las implicaciones defensivas son menores jugando en la primera base, y que es lo que necesita es que Jan Hervey se dedique a dar batazos y a remolcar carreras. Y no tienes a Wilson García, ¿no? No, Wilson García fue canjeado a los Bravos de Margarita. Entonces, así está dispuesto hasta el momento. Hay piezas de distinta índole. En su momento hablaba Veracierto de que querían buscar un campo corto con buenas habilidades defensivas, que fuese atlético, un tipo con buenas condiciones físicas, joven, porque bueno, ya tú tienes otros peloteros de edad más avanzada que no te cumplen con esas características, y creo que es lo que han conseguido ellos dentro de los peloteros dejados en libertad, que fue invitado al campo de entrenamiento en Kevin Vicuña. Kevin Vicuña es un guante muy solvente, es un pelotero que cumple esas características de muy buena defensa, de muy buenas aptitudes físicas, que iba de menos a más en la Liga Mayor hasta que le dieron un bolazo. Está en un momento pero superlativo, le dieron un bolazo en una mano, lo fracturaron y lo sacaron de juego. Algo parecido también le pasó a Kenneth Betancourt, que también podría entrar dentro de ese perfil de pelotero para darte solvencia defensiva. De los invitados, Alexis Planes, está Carlos Tocci y este Vicuña, y que tiene la misma chance de quedarse, por lo menos en la primera entrenamiento. Exactamente, pero vamos a recordar que por ahí también está Juniel Querecuto, ya le mencionábamos al Alcides Escobar, a Kevin Melián. Para la primera base también está por ahí Pedro Castellano, que si tú te pones a ver, este equipo pareciera estar algo huérfano de poder, y esa es una de esas piezas que puede otorgarle poder. Hablando de los peloteros de esquina, en la nómina sigue estando César Hernández, Aarón Bracho, que también lo van a tener en consideración y lo tienen sobre todo como una pieza de producción ofensiva más que destacado por su guante. Palabras del mismo Veracierto. Y me queda la interrogante de qué ocurrirá con Luis Guillorme, porque en sus declaraciones pude ver el podcast del Infield hablando con nuestro pana Freddy Chercia, con Carlitos Balmore y con Efraín Sabarce, de la situación, que incluso hablando de la importación dejó la puerta abierta, que si él conseguía un buen tercera base, que él iba a ir por un tercera base, hablando de ciertos condicionantes de los jardineros que ya se los vamos a mencionar. Bueno, Guillermo para esta liga, aquí, es un pelotero muy interesante. Sí, señor. La jugada defensiva más grande de los Astros Houston este año lo hizo Luis Guillorme. Un fly que iba jugando tercera, creo que era. Un fly para el left field corto, y viene corriendo, se tira de espaldas al plato, hace una contorsión y toma la pelota. Esa es, hasta el momento, según la misma crítica de Houston, la jugada defensiva del año, de toda la temporada. Bueno, entonces, para ese momento, que fue prácticamente finalizando junio, el comentario fue que cuando lo contactaron les dijo, bueno, déjame terminar mi temporada en Grandes Ligas, mi temporada acá, estoy concentrado en esto, y cuando termine nos ponemos de acuerdo. Guillorme fue dejado libre por los Astros de Houston ya hace unas semanas. Entonces no sabemos en qué... Justo te puede jugar segunda, te puede jugar tercera, que igualmente te puede jugar las dos también. Podríamos tener una repartición entre Alcides y esos dos roles. Arenamo sí o sí va a jugar porque tiene una temporada tremenda, ¿no? Estamos pensando que él va a ser el shortstop. Ese sería el shortstop. Tú tienes varias piezas que puedes mover alrededor de la segunda base. Ya sabes que Jan Hervey va a ser la primera, y la que quede entonces en tal caso abierta a ver qué ocurre sería esa tercera base. Pero a mí me parece una pieza pero perfecta. Sí. Además, Guillorme en esta liga debería ser un bate de importancia, ¿no? Ahora vamos con los jardines. Y para completar esa línea central, tenemos que hablar del centerfield. Y el centerfield es la gran incógnita para este equipo. ¿Por qué digo que es la gran incógnita? Porque no sabemos en qué estado de salud está Franklin Barreto. Y mucho va a depender de lo que ocurra con Franklin Barreto y del momento en el que Jorge Barrosa se termine reportando a Tiburones de La Guaira. Yo creo que por eso un plan de seguridad, y al segundo día ya estaban diciendo que habían firmado no leí una comunicación directa del equipo, pero ya habían dicho que habían
Yorgenis Pérez, una periodista que hace un trabajo maravilloso, igual que Jesús Ponte, chamos que hacen un trabajo, pero me quito el sombrero, tremendos periodistas que son ambos, ¿no? Ellos ya asomaron esa información, pero el equipo no ha manifestado nada oficialmente, y no sería de extrañar que lo hagan bajo estas circunstancias, que de hecho habló que la estructuración de la importación va a tener mucho que ver con los condicionantes que tienen los jardines. Ellos traen importados, ya va, espérate, no te me adelantes. Porque uno de los importados, cuando vemos que casi toda la línea, los equipos traen lanzadores, ellos traen un jardinero. Pero es que ya va, déjame terminar. Porque otra de las joyas de la corona que tiene Tiburones de La Guaira dentro de sus muchachos jóvenes es un chamo llamado Luis Lara, que es el séptimo mejor prospecto de los cerveceros de Milwaukee. Un center field. Tú lees las características y tú dices, bueno, esto me parece un Endy Chávez, pero bajito. Lo que pasa es que Luis Lara es un bateador de 2 manos, un hombre que hace mucho contacto, que puede correr, que se caracteriza por su buena defensa y por la potencia del brazo, pero que físicamente es un pelotero menudo. Te parecen todas las condiciones y las herramientas del típico primer bate, ¿no? De ese béisbol tradicional. Pero ya Lara en AA tiene apenas 19 años y ya está jugando en AA, Tony Cruz. Y escúchame esta línea: 257 el promedio, con 32 dobles, 3 triples, 2 honrones, 40 empujadas, 44 bases robadas, 86 boletos, 99 ponches en 513 turnos. Interesante. Sí, muy interesante, sobre todo las 44. Ajá. Hay otro pelotero de una edad semejante, pero que está en clase A fuerte. Y este es el 6º mejor prospecto de los Dodgers de Los Ángeles. Este muchacho se llama Eduardo Quintero. 293 de promedio, 22 dobles, 7 triples, 19 jonrones, 69 empujadas, 47 bases robadas, 88 boletos, 123 ponches en 433 turnos consumidos. O sea, unos números tremendos para Eduardo Quintero. Quintero sí es un pelotero mucho más espigado, con otro tipo de deporte que, bueno, tú dices, caramba, para esta liga, clase A fuerte, los números son sumamente interesantes. Algo semejante pasó, y guardando, por supuesto, las distancias, en un momento dado con un muchachito que también tenía unos números bastante llamativos, llamado Ronald Acuña. Entonces, a este muchacho le tienen de hecho, el reporte de los scouts, cuando ustedes se meten en majorleague.com, que le da los 30 mejores prospectos, el pipeline, habla de que la proyección de Lara, que lo ven como posiblemente un cuarto jardinero, porque no ven la posibilidad que pueda desarrollar poder, sí, que la velocidad es lo que le podría ayudar a ganar bases adicionales. El pelotero que corre y es pequeño difícilmente pueda tener ese poder, pero puede dar muchas herramientas. Exactamente. En el caso de Quintero, 19 honrones en clase A y clase A fuerte. Ajá, entonces lo proyectan a un techo bastante alto, que puede ser un pelotero que dé regularmente en Grandes Ligas más de 20 honrones y es capaz de batear para contacto, que tiene una muy buena disciplina, que a veces es hasta demasiado disciplinado en el home, ¿no? Entonces habla muy bien de este muchacho, y veremos si en definitiva consiguen el permiso para que jueguen aquí en Venezuela. Quintero corre 35 estafadas en 46 intentos. Hicieron tan solo 11 veces en 81 partidos en liga. Eso es en clase A, porque clase A, sí. En el global 47 y en 60. Ajá, que es muy buen porcentaje, muy buen porcentaje. Entonces, están estos dos muchachos. Más allá de esto, está ya Daniel Montaño, dio muestras que podía rendir en esta liga. Edber Pérez es el otro elemento dentro de los peloteros jóvenes. Joswar García, que fue un pelotero que recibió en su momento un bono alto por los Medias Rojas de Boston, si mal no me recuerdo, pero que se fue quedando en ese sistema de desarrollo. También ha estado en el minicamp que ha estado desarrollando Tiburones de La Guaira, y por eso fíjense que le hablábamos en la emisión anterior de Alex Friplanes. Bueno, en la anterior no, mentira, fue la del viernes pasado. Hablábamos de la situación de Alex Friplanes, y cuidado si terminan consiguiendo oro por allí, si logran haber una sinergia entre el trabajo, la tutoría que pueda hacer. Te pregunto, ¿hay cupo para los peloteros
como Toxi y Planes, yo creo que se va a quedar uno. No sé si se van a quedar dos. Mira, depende de lo que ocurra con los demás, porque recuérdate, por lo menos en los dos prospectos que estamos mencionando, no están seguros que puedan participar. Sí. Sobre todo el más complicado es el de Lara por la cantidad de turnos que ya ha consumido en la temporada. La Guaira va a tener también 3 peloteros, ya se lo mencionaremos, que por lo menos no son de los que ha mencionado directamente, de los que tendría intención Fernando Vera, cierto, que van a la Arizona Fall League. Entonces, ahí, si mal no recuerdo, 21 venezolanos que van a la Arizona Fall League. Ajá, 21. De la Guaira solamente van 3. Entonces, planteando esta situación con los Jardines, donde tú no sabes si vas a poder contar con esos muchachos ni por cuánto tiempo vas a poder contar, que no sabes cómo está la salud de Barreto. Bueno, Toxi tú sabes que es un seguro, pero su ofensiva ha ido mermando en los últimos años. Y Planes es un proyecto que puede ser interesante porque tiene todo lo que no tienen los demás que hemos mencionado, que es poder. Entonces, para un equipo que está corto en ese sentido, si tú consigues algo semejante a lo que terminó haciendo, y volvemos a guardar distancia, lo que consiguió Bravos de Margarita en un Moisés Gómez, si tú consigues un pelotero de esos que desarrolle esa capacidad de batazos de largometraje, que yo en algún momento pensé que pudo haber sido Diego Infante, que se te iba a convertir en un pelotero de esta liga, y por algo Caribe fue a buscarlo. Entonces, bueno, quedará ahí la situación. Ahora vamos a hablar del aspecto del picheo. Para mí, una de las mejores cosas que tiene Tiburones es el picheo potencial. O sea, la lesión y el positivo de Alvarado al final termina siendo un plus para Tiburones, porque le va a dar mayor disponibilidad a José Alvarado para lanzar en la liga venezolana. Ahora, el rol, no sé, porque no lo veo tan claro. ¿Quién va a cerrar, si Hernández o él? Hermano, esa pregunta no se hace. Hay jerarquías. Hay jerarquías. No, es que eso no, ahí no hay. O sea, donde manda capitán, no manda marinero. Hernández no cree mucho en jerarquía. No, pero el que tiene que creer en jerarquía es Gregorio Petit, que es el que lo llama a lanzar en el octavo o en el noveno. Y es un tipo establecido en Grandes Ligas, ha sido figura en Grandes Ligas. Ahí los pergaminos pesan. Entonces, bueno, lo cierto es que Arnaldo Hernández ha sido un cerrador sólido para Tiburones de La Guaira. Cuando se incorpore Alvarado, bueno, ya ese problema no será ni de Tony Cruz ni de Aquiles Estrada, sino de Gregorio Petit, de gestionar cómo van a manejar esa circunstancia. Pero lo cierto es, tú tienes una base importante en un Ricardo Pinto, porque te da un auténtico as de rotación. De ahí en adelante hay varias interrogantes. ¿A qué me refiero con interrogantes? Está Eliezer Hernández, que Eliezer Hernández fue a la pelota de Corea, no le fue bien en Corea, no le fue del todo bien en Corea, lo dejan en libertad y consigue un contrato y está lanzando en AAA con los Azulejos de Toronto. La primera presentación fue maravillosa y después ha sido bateado en las siguientes 3. No veo tan probable la posibilidad de que él pueda subir, ¿no? Y ya está prácticamente por terminar. Si mal no recuerdas, esta semana se termina. Bueno, no, ya Gregorio Petit se metió, está por meterse a serie de campeonato en AA. Ya probablemente en la temporada de AAA. Nos decía Otto a comienzo de semana que se terminaba esta semana. Eso es un brazo que podrían tener disponible. Pedro Ávila, que no tuvo, ustedes ven los números y si los ven sin contexto, tú dices, bueno, pero no parecen unos números que estén tan mal. No es que fueron terribles, pero es que para lo que fue la efectividad colectiva, el promedio de efectividad colectiva en la liga japonesa, revisen los de Trevor Bauer y hasta los de Trevor Bauer fueron malos, porque fue efectividad sobre 4. El promedio de efectividad de esa liga estuvo en los 260, si mal no recuerdo. Entonces, Pedro Ávila es otra de esas posibilidades para esta rotación. Y hay otra pieza más que estuvo lanzando en la pelota asiática, Tony Cruz, que es William Cuevas. William Cuevas, que ya tenía rato haciendo vida en la pelota de Corea del Sur, fue dejado libre. Iba a lanzar a la liga de Taiwán y en Taiwán también fue bateado. No tuvo buenos resultados en ninguna de las dos ligas. Entonces es un lanzador que está básicamente sin contrato. No sé cómo será la relación porque ha estado un poco alejado en los últimos años William Cuevas de Tiburones de La Guaira.
Entonces, no sabemos cómo será la situación. Así de seguro está La Guaira, pienso yo, que será en lujo, para mí un lujo, de salir de Pedro Rodríguez. Y ese va a caer en Maracaibo, que va a ser espectacular. Sí. O sea, siempre hace un gran trabajo el Amolador, pero yo creo que es uno de los pitchers más confiables que tiene la liga a nivel de cierre en las últimas campañas. Además de eso, de esas piezas que les estamos nombrando, está un muchacho que ha ido avanzando en un proceso quizás no ortodoxo, que quizás su proceso de formación se vio cortado también por el recorte en ligas menores, por después del año de la pandemia, que también hubo recortes importantes, que es Luis Arejula. Luis Arejula lanzó muy bien en la Liga Mayor, inclusive fue candidato al premio Pitcher del Año. Manuel Olivares también es otro de esos lanzadores que han actuado bien en el pasado reciente para Tiburones de La Guaira, que no son esos pitchers que tienen ese cartel de los que ya mencionamos anterior, que son tipos con experiencia incluso de grandes ligas. Eso para hablar de la rotación, que sería complementada con parte de la importación. Cuando hablamos del relevo, quizás aquí es donde está la mejor parte de lo que y es donde ellos más confían, ¿no? Aparte de Arnaldo Hernández, también Pedro García tuvo un muy buen año en la pelota mexicana, y tú tienes ahí un one-two que te asegura con el plus que lo vas a reforzar por lo menos este año con José Alvarado, que sabes que en teoría va a estar. Ángel Macuare estuvo lanzando en AA, fue dejado libre, estuvo trabajando como abridor y después fue a la Asociación Americana. Estuvo lanzando como relevo por primer año en ligas menores en AA. Lo dejan libre y va a lanzar a la Asociación Americana y vuelve a trabajar como abridor. Habría que ver, aunque por lo que entendí, lo tienen pensado para el cuerpo de relevo. Mauricio Llovera o Daniel Mosquera, Víctor Díaz, que también está ya en los entrenamientos, son parte de ese cuerpo de relevo con el que saben que van a juntar largo y tendido. Y hay un joven que está también en el puesto 26 entre los prospectos de los Mets de Nueva York, Douglas Orellana, que probablemente Douglas Orellana es el que viene a llenar ese vacío de Pedro Rodríguez. Entre AA y AAA, 4 victorias, 1 derrota, 3.04 de efectividad, con 50 episodios de labor, 50 un tercio, 38 hits, 25 boletos, 63 ponches. Entre AA y AAA, en 50 innings, un tercio, solamente 2 honrones. De este muchacho destacan, y es lo que en el reporte de los scouts está mejor valuado en una escala de 65 de 70, el slider, que tiene una buena recta, posee una buena recta, no tan potente pero con movimiento, pero que el slider es una cuestión tremenda. Ya tendremos oportunidad de verlo, ¿no? De cuánto, si se lo prestan y por cuánto tiempo se lo prestan. Ya veremos qué pasa ahí. Jairo Iriarte, pitcher también con experiencia de grandes ligas, ha sido reconvertido a relevista. Ha estado todo el año en AAA y tienen conversaciones a ver si viene a lanzar. Pero entonces tenemos que entramos a la lista de ¿será posible o no será posible? Porque con los pitchers son mucho más quisquillosos. Sí. Ángel Serpa, de tremenda campaña, sí, pero alrededor de 60 episodios. No es tampoco algo que tú digas, no es algo exagerado, no es posible. Tampoco cuenta con un gran contrato, entonces eso abre la puerta. Edgardo Enríquez de los Dodgers, que creo que este va a ir la postemporada y probablemente a largo, y ha ido tomando responsabilidades en ese cuerpo de relevo, ha ido tomándolo en cuenta bastante. Dave Roberts, ahí sí, y igual Francisco Albert y Bradley Rodríguez, el mini kit, sí señor. Bueno, con Bradley sería maravilloso verlo lanzar aquí a Bradley, pero igual él seguramente va a ir a postemporada igual que Enríquez. Eso sería bellísimo verlo en la liga, pero cuando tú no estás en el plato, la tira 99, 100, 101 y hasta 102. Bueno, si tú puedes tener disponibles estos señores y te dicen no pueden lanzar en días consecutivos, no puede hacer más de 20 picheos por salida y todo ese tipo de cosas, sabemos qué pasa, pero tú tienes para escoger Alvarado para cerrar, tú tienes la garantía de Arnaldo Hernández, de Pedro García, y tienes para utilizar e ir mezclando piezas en un futuro, digamos en un escenario ideal, a Ángel Serpa, a Edgardo Enríquez, a Bradley Rodríguez. Bueno, yo creo que puede estar de tú a tú con el cuerpo de relevo que vimos en la primera parte del año pasado de los Navegantes del Magallanes. El
tiempo es implacable. No, sí, señor. Nos entendimos más de la cuenta, nos quedaron por fuera los importados, lo cual no me preocupa porque todavía están confirmando. Sí, eso no los han anunciado. En otro momento hacer una especie de apéndice de lo que va a ser esa importación de la guaira. Hay nombres, pero todavía podemos hablar un poquito más. Han hablado, bueno, verá, cierto, lo que mencionó es la posibilidad de 2 o 3 abridores, dependiendo de lo demás, de probablemente 2 brazos para el relevo o 1, si se tiene que ver en la situación de traer 1 o 2 jugadores de posición. Ya veremos entonces en definitiva qué resulta esto. Dependiendo de los requerimientos, y todo eso lo vamos a ver, por supuesto, en las próximas entregas